Ok, doctor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Acuña, soy residente del tercer año del posgrado de Medicina Interna del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño. El día de hoy vamos a hablar de preoperatoria en hipertensión arterial. Este tema fue evaluado y asesorado por la doctora Rosangélica Vega, médico internista y residente de cardiología. En relación a la hipertensión arterial, esta constituye una enfermedad crónica frecuente, por lo que resulta sumamente común en los pacientes que se van a someter a cirugía. La tasa de prevalencia de la hipertensión arterial en pacientes que se van a someter a actos quirúrgicos varía de un 20 a un 34%. Sin embargo, esta se puede aumentar de acuerdo a la edad. Aumenta hasta un más de 60% en pacientes mayores de 70 años y es una de las principales causas de postergación de actos quirúrgicos. En relación a la clasificación de la hipertensión arterial a manera de recordatorio, según la AJA 2020, clasifica la hipertensión arterial en normal, una presión arterial sistólica menor de 130 con una diastólica menor de 85 milímetros de mercurio, una presión arterial normal alta que oscila, sistólica de 130 a 139 y diastólica de 85 a 89. Hipertensión arterial grado 1 de 140 a 159 de sistólica con una diastólica de 90 a 99 e hipertensión arterial grado 2 con una sistólica mayor o igual a 60 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 100. Cuando se va a evaluar un paciente, el preoperatorio se le debe interrogar el tiempo de evolución del diagnóstico de la hipertensión arterial, si es un paciente que está controlado o no, qué tratamiento recibe actualmente, si hay lesión en órgano diana, llámese una hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal o lesiones vasculares asociadas a la hipertensión, si el paciente cuenta con factores de riesgo cardiovascular y tenemos que evaluar también el tipo de procedimiento quirúrgico al cual se va a someter el paciente. Ok, siempre que se va a realizar una evaluación preoperatoria en el paciente, el médico se debe realizar las siguientes interrogantes. ¿Debería operarse un paciente con hipertensión arterial no controlada o debería posponerse el acto quirúrgico? Los pacientes con hipertensión arterial no controlada tienen un incremento del riesgo de complicaciones cardiovasculares perioperatorias. ¿Cómo podemos reducir este riesgo? Es importante en todo paciente con antecedentes de hipertensión arterial que se va a someter a un acto quirúrgico establecer el riesgo cardiovascular global de ese paciente, así como también las cifras de presión arterial para el momento de la evaluación. ¿Cómo se debe realizar el riesgo cardiovascular global de un paciente hipertenso? Bueno, con la evaluación de tres parámetros principales. El primer parámetro, evaluar los factores de riesgo cardiovascular, principalmente diabetes mellitus, sedentarismo, tabaquismo, dislipidemia, la edad y el sexo. El segundo parámetro, si hay lesión de órgano diana, principalmente una hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento de la íntima o de la capa media carotidia, un índice tobillo-brazo menor de 0.9, la velocidad de onda pulso o si hay signos de daño renal secundario a hipertensión arterial. El tercer parámetro a evaluar es la enfermedad vascular establecida, es decir, si el paciente cumple con criterios para enfermedad cerebrovascular o por lo contrario, si tiene antecedentes de enfermedad cerebrovascular previa, si tiene cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial periférica. Siempre que se va a realizar la evaluación cardiovascular en un paciente hipertenso, se tiene que aplicar el índice de Lee, o índice RCR1. Este es un índice, uno de los más utilizados, que evalúa el riesgo de acontecimientos cardíacos en una cirugía no cardíaca o no cardiovascular, lo cual lo estratifica en un riesgo bajo o riesgo alto.
Este índice toma en cuenta 5 parámetros principalmente, dados por cirugía de alto riesgo, si el paciente tiene antecedentes de o una historia de enfermedad vascular cerebral o ataques isquémicos transitorios, si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica no revascularizada. Además de eso, si hay historia de insuficiencia cardíaca o cardiopatía dilatada, si hay antecedentes de falla renal o daño renal con elevación de creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, si es un paciente con diabetes mellitus que requiera administración de insulina. Y asimismo, de acuerdo a la aplicación de todos estos parámetros, según la escala de Lee, se clasifica el riesgo cardiovascular del paciente en 4 clases. Clase 1 si no tiene factores de riesgo, clase 2 si tiene un solo factor de riesgo, clase 3 si tiene 2 factores de riesgo y clase 4 si tiene 3 o más factores de riesgo. Ahora bien, ¿cómo se debe realizar el manejo de las cifras de presión arterial durante la evaluación preoperatoria del paciente? Es importante mencionar que el paciente con hipertensión arterial, si no está controlado, eso no es un criterio para posponer el acto quirúrgico. Si el paciente tiene hipertensión arterial estadio 1 o 2, esto no constituye factores de riesgo independientes. Asimismo, es recomendable llevar al paciente a acto quirúrgico con una presión arterial diastólica menor de 110 milímetros de mercurio, en vista que el aumento de la misma puede aumentar riesgo de arritmias intraoperatorias, isquemia miocárdica o por lo contrario, falla renal. Asimismo, la presión arterial para pacientes que se van a someter a cirugías vasculares, como por ejemplo endarterectomías carotidias, cirugía de malformaciones arterioverosas, cirugías aneurismáticas, etcétera, se tiene que mantener una presión arterial menor de 170/95 en el paciente, en vista de que el aumento de esta presión arterial también aumenta el riesgo de isquemia miocárdica y de arritmias intraoperatorias. Por lo contrario, para pacientes que vayan a someterse a cirugías no cardíacas, se puede, y pacientes que tengan factores de riesgo, como por ejemplo pacientes con feocromocitomas, etcétera, se tienen que manejar hipertensión arterial mayor de 140 milímetros de mercurio, es decir, pacientes con una presión arterial mayor de 140 milímetros de mercurio, en este tipo de pacientes y en estos casos puntuales, se tienen que administrar medidas farmacológicas para poder manejar la presión arterial. Ahora bien, muchos pacientes que se ingresan para someterse a una cirugía electiva, muchas de las tomas de la presión arterial al momento de la evaluación están elevadas, pero principalmente hay que descartar en estos pacientes que no tengan episodios de estrés o de ansiedad. Muchas veces la hipertensión arterial asociada a este tipo de eventos no requiere medidas farmacológicas directas, sino se tiene que hablar con el paciente, se le debe explicar el procedimiento quirúrgico que se le va a realizar y explicarle con detalle todo lo que se va a realizar de forma intraoperatoria. En caso de pacientes que tengan episodios de ansiedad mucho más acentuados, pues se pueden indicar ansiolíticos. Ok, en relación al manejo de los fármacos antihipertensivos crónicos, es decir, pacientes que sean hipertensos y que ya estén tomando un tratamiento antihipertensivo, las recomendaciones son las siguientes. En el caso de los diuréticos no se recomienda el uso el día de la cirugía, en vista de que la depresión del volumen, la hipocalemia secundaria o uso de diuréticos, principalmente diuréticos de asa, aumenta el riesgo de arritmias intraoperatorias o fibrilaciones auricular o flúter auricular en el postoperatorio. Además de eso, que la hipocalemia tiene interacciones con el uso de anestésicos, principalmente el fentanilo o el tiopental. Ellos aumentan o potencian el efecto relajante muscular de estos anestésicos. Entonces, es recomendable no usar diuréticos el día del acto quirúrgico. En relación a los IECA y los ARA2, se sugiere suspender 24 horas previo al acto quirúrgico y reiniciarlo en el postoperatorio una vez que el paciente esté en normovolemia, en vista de que los IECA o la suspensión del IECA menos de 10 horas previas al acto quirúrgico se ha asociado con episodios de hipotensión.
y la administración de IECA durante el acto quirúrgico, realmente la evidencia no refiere que tenga un control o que ejerza un control en la presión arterial si se administra el día de la cirugía. En relación a los bloqueadores de los canales de calcio, se sugiere mantenerlos hasta el día de la cirugía, es decir, que el día que el paciente se va a llevar a mesa operatoria, si es un paciente que recibe bloqueador de los canales de calcio, se tiene que administrar o tiene que continuar con su tratamiento. Este es un fármaco que disminuye el riesgo de isquemia miocárdica y disminuye el riesgo de arritmias supraventriculares intraoperatorias. El que tiene mayor nivel de evidencia para estos casos es el diltiazem. En el caso de la clonidina, este es un fármaco que tiene un efecto bifásico, es decir, él potencia o ejerce un efecto activador simpático de acuerdo a la dosis, de tal manera que si se administra a una dosis baja, entonces el fármaco va a producir una supresión simpática central y puede producir vasodilatación. Sin embargo, por lo contrario, si es un fármaco que de entrada se administra a dosis elevadas, entonces puede pasar todo lo contrario, se activa el sistema simpático, por lo contrario, produce vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular periférica, aumentando el riesgo de taquicardia, de hipertensión y de arritmias. Sin embargo, este es un fármaco que es un fármaco para o sea, que desde el punto de vista cardiovascular tiene muchos efectos beneficiosos, no produce repercusiones en el sistema cardiovascular, controla muy bien la presión arterial y para aquellos pacientes que ya estén recibiendo la clonidina, no está recomendado suspenderla de manera abrupta, en vista que la suspensión de la misma de forma súbita puede generar hipertensión arterial rebote, puede aumentar el riesgo de isquemia miocárdica y puede aumentar el riesgo de síndromes confusionales o eventos cerebrovasculares. Por lo tanto, todo paciente que esté recibiendo clonidina, pues tiene que continuar en el acto quirúrgico. En relación a los betabloqueantes, este es un fármaco que ha producido muchos efectos beneficiosos en el sistema cardiovascular. De hecho, para pacientes que ya están recibiendo previamente betabloqueantes y se van a someter a un acto quirúrgico cardíaco o no cardíaco, se recomienda continuar el fármaco. En el año 2009-2010 aproximadamente se realizó en los Estados Unidos un estudio denominado el estudio Poison, que evaluó 8.351 pacientes en 190 hospitales de 23 países. En este caso, ellos compararon el metoprolol con un placebo y, o sea, justificaron que estos fármacos, estos betabloqueantes, disminuían el riesgo de isquemia miocárdica, disminuían el riesgo de arritmias y flúter o fibrilaciones auriculares intra y postoperatorias y disminuían el índice de mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica y con hipertensión arterial diagnóstica. Sin embargo, el uso de estos fármacos a una dosis elevada se asoció a bradicardia y hipotensión. Por lo tanto, si el paciente se va a someter a una cirugía vascular de alto riesgo cardíaco, el uso de betabloqueantes se debe titular de acuerdo a la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Generalmente se recomienda usar dosis terapéutica, pero no dosis supraterapéuticas o muy elevadas en vista de los efectos adversos asociados a la administración de estos fármacos. Y como lo dije, como lo acabo de mencionar, pues en el acto único no está recomendado la administración de dosis de betabloqueantes altas. Sin embargo, dosis terapéuticas o bajas sí se pueden administrar. Todo esto de acuerdo principalmente al acto quirúrgico que se va a realizar en el paciente. Si es una cirugía de emergencia, bueno, se tiene que estratificar el riesgo a través de la triada que acabo de mencionar con los 3 predictores clínicos, evaluar la capacidad funcional a través de la escala de MET y determinar el tipo de procedimiento quirúrgico que se va a realizar en el paciente. Se debe determinar si el paciente posee predictores mayores o intermedios de riesgo cardíaco. Asimismo, se debe determinar la capacidad funcional, como lo acabo de mencionar con la escala de MET, y determinar el tipo de cirugía y, por supuesto, el riesgo o grado de la cirugía a la cual se va a someter el paciente.
En relación a la evaluación intraoperatoria, la hipertensión arterial perioperatoria se define como la elevación sostenida de la presión arterial media por encima de 20% con respecto a la presión arterial basal del paciente. En contraparte, la hipotensión arterial perioperatoria se define como una disminución de la presión arterial media por encima del 20% respecto a la hipertensión habitual, que de acuerdo a la duración en la cual digamos que se perpetúe o se mantenga el proceso de hipotensión, puede haber daño orgánico por hipoperfusión. Generalmente esto puede ocurrir no solamente en el intraoperatorio, sino en el postoperatorio. El postoperatorio sí está demostrado de que si el proceso de hipotensión se perpetúa por un periodo mayor de 15 minutos, hay aumento de riesgo de daño orgánico por hipoperfusión. En relación a la hipertensión perioperatoria, el objetivo durante la cirugía es mantener una presión arterial entre 70 y 100% de la basal y evitar taquicardia. Para aquellos pacientes que durante el acto quirúrgico hagan cifras de presión arterial mayor o igual a 180-110 milímetros de mercurio, pues se debe manejar se debe manejar la crisis hipertensiva intraoperatoria, que más adelante mencionaré con qué fármacos, y el control de esta presión arterial intraoperatoria se debe realizar de forma estricta a través de la administración de un catéter arterial durante la cirugía. En relación a las consideraciones de los anestésicos, es muy importante mencionar y conocer que todo paciente que se va a someter a un acto quirúrgico, en el proceso de inducción y de intubación, el paciente va a hacer una hipertensión arterial por descarga simpática. Esto quiere decir que en pacientes normotensos sin antecedentes de hipertensión arterial, la presión arterial puede aumentar de 20 a 30 milímetros de mercurio. En contraparte, para pacientes que tienen ya antecedentes de hipertensión arterial, pues el aumento y la oscilación del aumento de la presión arterial va a ser muchísimo mayor. Los anestésicos, generan vasodilatación. Esto es importante porque en el proceso de inducción y de intubación generalmente están recomendados algunos fármacos que van a producir vasodilatación y van a tratar de evitar que el paciente haga en este proceso crisis hipertensiva. Por lo tanto, se recomienda una premedicación con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas indicadas principalmente diazepam a una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo endovenoso y midazolam a una dosis de 0.3 miligramos por kilogramo endovenoso. Una vez realizada la premedicación, las principales opciones recomendadas en paciente hipertenso en cuanto a los anestésicos, claro, esto va a variar también de acuerdo de acuerdo a la cirugía a la cual se va a someter el paciente. Principalmente está recomendado el tiopental porque tiene pocos efectos o tiene poca repercusión en el sistema cardiovascular del paciente. De hecho, la combinación de tiopental más fentanil es uno de los estándares de oro para el paciente hipertenso en vista de que esta combinación produce una estabilidad hemodinámica en el paciente hipertenso y disminuye el riesgo tanto de arritmias como de crisis hipertensiva intraoperatorias. Ahora bien, en el caso de que el paciente haga una emergencia hipertensiva intraoperatoria, existen diferentes fármacos y diferentes opciones terapéuticas a administrar en estos pacientes. Es importante considerar que está recomendado la utilización de fármacos que, además de eso, se sugiere que no se deba disminuir la presión arterial por encima de 25% de la presión basal. Y se recomienda también fármacos que tengan, que tengan una reversibilidad rápida, que nosotros lo podemos revertir rápido de acuerdo a la vida media del mismo. Dentro de las opciones terapéuticas se encuentra el esmolol, sugerido para la hipertensión arterial tanto intraoperatoria como postoperatoria. Este es un fármaco que es un betabloqueante cardioselectivo que se metaboliza o se hidroliza a través de la vía de las esterasas eritrocitarias y que no depende de la función renal ni hepática.
Este es un fármaco que es altamente recomendado en pacientes que hagan emergencias hipertensivas intraoperatorias y que, sobre todo aquellos pacientes que se someten a cirugías de disecciones aórticas, donde se recomiende un fármaco que tenga un comienzo de acción rápido y una duración también rápida. La dosis del esmolol va de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo endovenoso minuto y posteriormente 50 a 300 microgramos por kilogramo minuto en infusión endovenosa con un comienzo de acción de 1 minuto y una duración de la acción de 10 a 20 minutos. En cuanto a los efectos adversos, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. La siguiente opción terapéutica es el labetalol. Este es un fármaco excelente y altamente recomendado para el manejo de emergencias hipertensivas intraoperatorias, un beta bloqueante selectivo alfa 1 y no selectivo beta adrenérgico, actúa sobre receptores beta 1, beta 2 con una relación de 1 a 7. Además de esto, este es un fármaco que es muy recomendado porque él disminuye la resistencia vascular periférica, pero mantiene el flujo sanguíneo a nivel renal, a nivel cerebral y en corazón. Entonces, este es un fármaco que está altamente recomendado. A una dosis de 20-80 miligramos en bolo cada 10 minutos y una infusión de 1 a 2 miligramos minuto. Es un fármaco que, muy similar al esmolol, tiene un comienzo de acción rápido, 2 a 5 minutos, ya ejerce su efecto y tiene una duración de aproximadamente 2 a 4 horas. En cuanto a los efectos adversos, produce broncoespasmos y bloqueos auriculoventriculares. El nitroprusato de sodio es un fármaco que es un vasodilatador arterial y venoso, el cual disminuye tanto la precarga como la poscarga. Sin embargo, este es un fármaco que está, o sea, está recomendado para pacientes que, bueno, hagan emergencias hipertensivas intraoperatorias o en el caso de procedimientos no quirúrgicos, está indicado en pacientes con cardiopatía isquémica aguda, emergencia hipertensiva o edema agudo de pulmón. Este es un fármaco que no está recomendado de primera línea en vista de que el paciente, el fármaco como tal disminuye el flujo sanguíneo cerebral, pero aumenta la presión intracraneal. Entonces, este es un fármaco que al ser administrado hay que tener una monitorización estricta en vista de que puede producir riesgo de ictus y de aumento de la presión intracraneal. Por lo tanto, en pacientes con encefalopatía hipertensivas, cero, no está recomendado. Pacientes con emergencia hipertensiva expresada en eventos cerebrovasculares tampoco está recomendado. Sin embargo, es una opción terapéutica. La dosis oscila de 0,25 a 10 microgramos por kilogramo minuto en infusión endovenosa, con un comienzo de acción inmediato a la administración y una duración del efecto de 1 a 2 minutos. En cuanto a los efectos adversos, puede producir náuseas, vómitos o intoxicación por cianuro. Este es un fármaco que está también contraindicado en aquellos pacientes que tienen falla renal por el aumento del riesgo de intoxicación del mismo. El fenoldopán es otro fármaco que es un agonista de la dopamina, también está indicado en el manejo de emergencias hipertensivas intraoperatorias. Este es un fármaco que aumenta el flujo sanguíneo renal y produce excreción de sodio. Por lo tanto, en pacientes que hagan emergencias hipertensivas intraoperatorias, pero que además de eso tengan falla renal, pueden también ejercer efectos beneficiosos al aumentar el flujo sanguíneo renal a una dosis que oscila de 0,1 a 0,3 microgramos por kilogramo minuto en infusión endovenosa. Tiene un comienzo de acción de menos de 5 minutos con una duración de acción de 30 minutos y en cuanto a los efectos adversos, taquicardia, eritema y náuseas. El nicardipino es un bloqueador de los canales de calcio de segunda generación derivado del grupo de las hidropiridinas. Tiene una alta selectividad vascular y es un fármaco que también está altamente recomendado. Eh, en cuanto a la dosis oscila de 5 a 19 miligramos hora endovenoso con un comienzo de acción de 5 a 10 minutos y una duración de acción que oscila de 5 a 30 minutos, la cual puede exceder o puede abarcar hasta las 4 horas. En cuanto a los efectos adversos, taquicardia, flebitis y eritema. En relación a la nitroglicerina, otra de las opciones terapéuticas, este fármaco es un fármaco venodilatador potente que a altas dosis afecta el tono vascular. Entonces, es un fármaco que eh,
En cardiopatía isquémica aguda, edema agudo de pulmón, el fármaco está altamente indicado porque a dosis baja puede ejercer efectos beneficiosos. Sin embargo, en el caso de emergencias hipertensivas intraoperatorias, el paciente, se debe administrar dosis elevadas de nitroglicerina para poder producir un cambio o un efecto en el tono vascular y ejercer su efecto vasodilatador. Además de eso, es un fármaco que disminuye la precarga y disminuye el gasto cardíaco, a diferencia del labetalol, que el labetalol no disminuye el gasto cardíaco en comparación con otros betabloqueantes. Ok, la dosis oscila de 5 a 10 microgramos por kilogramo minuto en infusión endovenosa, con un comienzo de acción de 2 a 5 minutos, una duración de acción de 5 a 10 minutos. En cuanto a los efectos adversos, cefalea y metahemoglobina. La hidranacina es un vasodilatador directo. Este es un fármaco que tiene que tener altamente monitorización en vista de que él produce un efecto vasodilatador, el cual es prolongado y el cual es, imprevisible. Por lo tanto, es un fármaco que para el manejo de la emergencia hipertensiva, pues se tiene que administrar, pero con mucha vigilancia. En el caso de la urgencia hipertensiva, pues no está recomendado. La dosis oscila de 10 a 20 miligramos endovenoso, o algunas literaturas también refieren 20 a 40 miligramos intramuscular, con un comienzo de acción que puede ir de 10 a 20 minutos en el caso de endovenoso, en el caso de IM 20-30 minutos, con una duración de acción de 1 a 4 horas en el caso de la administración endovenosa, o 4 a 6 horas en el caso de la administración parenteral. Ahora bien, en caso de la evaluación, ya pasamos la evaluación intraoperatoria, el preoperatorio. Ahora, en el postoperatorio, la hipertensión arterial y la prevalencia de hipertensión arterial en este periodo oscila de 4 a 35%, la cual se puede prolongar hasta un periodo de 3 o 4 horas. Entonces, pacientes con elevación de presión arterial por encima de 180-100 milímetros de mercurio en 2 tomas consecutivas en el postoperatorio, ya es un criterio para que el paciente se le administre terapia farmacológica. Recuerden que las primeras 3-4 horas en el postoperatorio son las más importantes en vista de que son las primeras horas donde, si el paciente se encuentra con hipertensión, hay riesgo de daño orgánico. Sin embargo, en pacientes que tengan alto riesgo de hemorragias, pacientes con insuficiencia cardíaca grave o pacientes que está en el postoperatorio de una cirugía vascular o una cirugía cardíaca, pues se puede tomar cifras de presión arterial más bajas para el inicio y la administración del tratamiento farmacológico. Es decir, pacientes que cumplan con estos 3 criterios que acabo de comentar arriba, se le puede tomar una presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio para decidir la iniciación del tratamiento farmacológico, manteniendo una tensión arterial media entre 90 a 100 milímetros de mercurio. Es importante también mencionar que los antecedentes de hipertensión arterial previo a la cirugía va a constituir un factor principal de riesgo para el desarrollo de crisis y de emergencias hipertensivas en el postoperatorio, pero no solamente el antecedente de la hipertensión arterial, existen otros factores que también pueden inducir a hipertensión arterial en el postoperatorio, como por ejemplo el dolor, la ansiedad, la hipercapnia, la hipoxemia o la hipotermia. Entonces son factores que se deben evaluar en el paciente postoperado y descartar de que estos factores no sean los causantes de la hipertensión, o en pacientes ya hipertensos sean coadyuvantes para producir hipertensión arterial. Es importante resaltar que las medidas para manejo de hipertensión arterial postoperatorio cumplen los mismos criterios para manejo de urgencia y de emergencia hipertensiva. Muchas gracias.